Estamos hablando sobre la fe y estamos creciendo en la fe, y la semana pasada hablamos sobre la fe y vamos a continuar hablando sobre esto no sé cuántas veces. Ok, en el capítulo 17 de Lucas, verso 5, 17:5 de Lucas, miren qué petición los apóstoles le hicieron ahí al Señor. Lucas 17:5. Vamos a empezar. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Los apóstoles pidieron que se le aumentara la fe. Y ahora me pregunto yo, ¿creen ustedes que nosotros necesitamos que se nos aumente la fe? Pues nosotros tenemos que pedirle al Señor: aumentanos la fe. Y vamos a aprender cómo el Señor le habló a los apóstoles para aumentarle la fe. Cómo le enseñó a aumentar su fe. Lo primero que quiero que vean es que en este capítulo 16, en el capítulo anterior, perdón, Jesús le habla de la historia. Por ahí van a escuchar, si son buscadores de teología, que el rico y Lázaro es una parábola, la cual aquí la Biblia no dice que es una parábola. No sé por qué hay gente que dice que es una parábola. Esto no es una parábola. Porque una parábola no es una realidad, sino es una fantasía que se toma para mostrar una realidad. Se toma como un cuento, como un símil o una relación para enseñar una verdad. Pero algo físico para enseñar algo espiritual. Eso es una parábola. Pero el rico y Lázaro no es una parábola. Es la realidad que había en aquella época en el infierno. Es la realidad de lo que existía en el infierno. Y por eso mucha gente no entiende esto, porque lo toman como una parábola. Esto no es una parábola, esta era la verdad. Jesús dijo, fíjense cómo empieza. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Bueno, yo no voy a hablar de esta historia, pero ya me imagino, todos habrán leído sobre esto, ¿no es verdad? Yo espero que todos nosotros hayamos leído sobre este pedacito. Lo que quiero llevar es que el Señor le está haciendo la historia de lo que pasa en el infierno, y en este caso de lo que pasó con aquel rico y aquel Lázaro, y cómo aquel hombre en el infierno tenía el conocimiento y todas esas cosas, no solamente por arribita. Y en el verso 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre a Lázaro, que lo levante entre los muertos, lo envíe a la casa de mi padre, tal vez al espíritu de Lázaro, porque tengo 5 hermanos que les testifique, para que vaya y le hable de lo que está aquí abajo sucediendo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como usted ve, aquí no hay nada de que se toma algo de la tierra para mostrar algo espiritual, sino se está hablando todo el tiempo de lo que está pasando en el infierno. Eso no es una parábola. No cumple con la condición de parábola. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, el Señor termina con esta enseñanza de lo que pasa en el infierno, de lo que está sucediendo en el infierno, y le pone el caso de un rico y un pobre, los cuales uno pasó al infierno de tormento y el otro estaba al otro lado del abismo, de la separación que había, en un lugar de paz, el seno de Abraham. Lo que sabemos que fue lo que existió hasta que Cristo fue levantado de los muertos. Entonces, tan pronto esto termina, Jesús dice a sus discípulos, es decir, Él termina con esto y miren lo que continúa, enlacen una cosa con la otra. Imposible es que vengan tropiezos, mas hay de aquel porque viene ese tropiezo. Es decir, fíjense, después que el Señor le muestra esta situación del infierno, el Señor le dice, es imposible
Imposible que no vengan tropiezos. Pero ¿a qué se estaba refiriendo el Señor cuando hablaba de tropiezo? Que no íbamos a caer aquí porque no iban a poner zancadilla. Que iba a haber una piedra en el medio que no iba a tumbar. Que iba a haber una persona que no iba a hacer trampa en la tierra. No. Este tropiezo se está refiriendo a que van a haber personas que te van a hacer tropezar para que tú entres al infierno, al lugar de tormento, y no alcanzara la vida eterna. Después de eso, acuérdense que Jesús no ha muerto todavía. Él le ha mostrado las dos partes del infierno. El lago de fuego, el lugar satánico de tormento y el seno de Abraham. Y después que los apóstoles ven esa visión, esa verdad, le dice, fíjense, van a venir aquí personas que lo van a hacer tropezar a ustedes y miren a donde ustedes pueden caer. Aquí está el infierno de Satanás. Ustedes pueden caer aquí. Porque van a haber personas que le van a poner tropiezo a ustedes y van a caer aquí y van a perder este lado de aquí. Acuérdense que estamos hablando antes de la muerte de Cristo. Entonces Jesús le está diciendo claramente el peligro que va a acecharlos a ellos en el futuro, a ellos y a nosotros. Nosotros entramos dentro de esta verdad. Entonces, Él le está diciendo, cuidadito, tengan cuidado porque van a haber gente que lo van a hacer tropezar. ¿Y cómo te van a hacer tropezar? Vamos a ver lo que le pasa a los apóstoles, cómo ellos piensan ahora. Entonces Jesús dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Sí, el que pone el tropiezo, hay de él. Pero el que tropieza, también tiene peligro. Es decir, no seas tu tropiezo, ni tropieces, porque mira lo que te estoy mostrando que hay allá abajo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad, ahora miren cómo se lo dice, mirad por vosotros mismos. Es decir, ahora le dice, el que pone el tropiezo, hay de él. Es mejor que se enganche una piedra de molino, que es una piedra grande con que se molía el grano, y que se tirara al fondo del mar esa persona. Miren lo que Jesús habla. Y a veces la gente piensa que esto es parábola. Esto no es parábola. Jesús está diciendo la condición tan terrible porque le muestra lo que está pasando en el infierno. Y a los apóstoles le está enseñando, miren lo que hay aquí. Abran su entendimiento y comprendan lo que es verdad allá abajo. Así que ustedes tienen la posibilidad de que sean engañados o pueden no dejarse engañar. Y el Señor le dice, mirad por vosotros mismos, tengan cuidado. Miren lo que yo acabo de mostrarle. Si tu hermano peca contra ti, oigan esto, eso puede llegar a ser un tropiezo. Si tu hermano peca contra ti, pues usted se pone de mal humor. Usted se pone mal. En este momento y en todos los momentos en la vida de la iglesia han habido muchos tropiezos de muchas personas que pecan contra otros hermanos y se convierte eso en un tremendo problema. En este caso el Señor habla del perdón. Gracias por subir un poquito. Dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, repréndele. La palabra reprender es llámale la atención. Muéstrale que lo que él ha hecho, mal hecho contra ti. Porque él está haciendo piedra de tropiezo contra ti. Y él también está tropezando. Dice, y si se arrepintiere, porque el hermano tal vez no se quiere arrepentir. Pero si el hermano llegara a arrepentirse, quiere arrepentirse, entiende que tiene que arrepentirse. Dice, entonces, perdónale, pero no lo puedes perdonar si no se arrepiente primero. Porque ¿cómo podemos perdonar a alguien que no se arrepienta? Como hay gente por ahí, no, yo lo perdono. No, espérate. Tienes que ir con él, hablar con él y decirle, tienes esto. Cosa que no queremos confrontar muchas veces porque tenemos temores humanos. Pero Dios dice que nosotros tenemos que andar con la verdad. Y si algún hermano hace algo incorrecto, hay que arrepentirlo. Y si el hermano se arrepiente, entonces, perdónalo. Y aquí Jesús da la ley maravillosa del perdón. Y si 7 veces al día pecare contra ti,
7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, perdónale. 70 veces 7 en otro lado dijo. Entonces, aquí estamos viendo la información que el Señor le está dando a los discípulos. Y aquí viene, miren la pregunta ahora, miren el pensamiento de los discípulos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Pero ¿por qué ahí, en ese momento, por qué están pidiendo aumentanos la fe? Ellos no están haciendo milagro. Ellos no están haciendo nada. Entonces, en ese intervalo, donde hay que perdonar al hermano, donde hay que hablar con el hermano, donde el Señor ha mostrado el infierno, es donde ellos han dicho, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Ok, sería difícil perdonar. Yo también tengo una idea. Yo me imagino que ellos están diciendo, Señor, aumentanos la fe, porque solamente con la fe que podemos entrar a la vida eterna. Ellos estaban buscando la seguridad al ver lo que está pasando, que el Señor le está diciendo, miren lo que hay en el infierno. Mira si alguien peca contra ti y tú tropiezas. Mira si tú haces tropezar a alguien. Y la fe, cuando tenemos fe, esas cosas empiezan a desaparecer de nuestras vidas. Porque la fe es lo que nos lleva a alcanzar la gracia que Dios ha derramado a través de Jesucristo. ¿No es así? Sin fe no podemos agradar a Dios. Y la gente nada más que piensan en fe para conseguir milagros. Pero el milagro más grande que tiene la fe es llevarnos al cielo. Habrá otro milagro más grande que alcanzar la vida eterna, y solamente la podemos alcanzar a través de la fe, porque es el medio para alcanzar la gracia de Dios. Y estos discípulos serán pescadores, serían hombres de trabajo, pero fueron bien sabios. Súper sabios. En ese momento ellos lo único que pidieron es, aumentanos la fe, Señor, para alcanzar lo que necesitamos alcanzar. No se fueron a otro lado. ¿Están entendiendo? Así que ellos fueron bien sabios y estaban pidiendo algo muy importante. Señor, auméntame la fe, porque lo que tú nos estás mostrando es difícil, como dice la hermana. A veces es difícil perdonar. Hay que tener fe para perdonar. Hay que tener fe. ¿Por qué hay que tener fe para perdonar? Porque Dios dijo, perdona a tu hermano. Y ahora vamos a ver, si Dios dice, perdona a tu hermano, y tú no perdonas, ¿qué es lo que te falta? Fe. Si tú no perdonas, si no sabes perdonar, lo que te falta es fe. Y si tú haces las cosas contrarias a lo que Dios dijo, te falta fe, porque la fe, aquí vamos a ver lo sencilla que es la fe. La fe es muy sencilla. A veces la gente complica, y yo la he complicado, pero la fe es súper sencilla. Yo pensaba que era más difícil, pero no, la fe no es difícil, la fe es fácil. Y aquí viene el Señor, y cuando ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe, le está diciendo al Señor, Señor, enséñanos cómo alcanzar fe. Enséñanos, Señor, cómo podemos aumentar nuestra fe. Muéstranos cómo conseguimos eso. Y Jesús le da aquí la idea, la sabiduría de cómo aumentar nuestra fe. En el caso de ellos, esto se aplica a nosotros, porque en el capítulo 17 de Juan, Jesús dijo, no solamente pido por esto, sino por ellos. No solamente le doy la gloria que me diste a estos, sino se la doy también a los que creerán por medio de su palabra. Señor, no te pido por esto para que sean uno solamente conmigo, sino para que aquellos también sean unos conmigo. Así que nosotros estamos dentro de esta verdad, porque nosotros hemos sido enseñados por los apóstoles. Aquí lo que estoy leyendo es lo que los apóstoles nos dejaron. Entonces dice el Señor, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, derráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mira, cuando uno oye una palabra como esa, ¿cómo? Que yo le digo a un árbol, desarráigate y arráncate y métete en el mar, y me va a obedecer ese árbol, y ese árbol va a arrancarse y se va a plantar en el mar.
Eso es una palabra súper maravillosa, súper fuerte. Y el Señor, cuando ellos le dicen, aumentanos la fe, me dice, mira, si tú tienes la fe del granito mira lo que tú puedes hacer. Entonces, eso nos debe dejar pensar a nosotros que Dios no nos está exigiendo tanta fe. Nos está exigiendo un granito de mostaza. Y no es verdad que nosotros a veces pensamos que la fe tiene que ser muy grande, pero Jesús dijo, es el tamaño de un grano de mostaza. Es decir, comparó la semilla más pequeñita contra todas las semillas. Mira, lo que necesita es la semilla más pequeñita. Es decir, que lo que se necesita para la fe es algo pequeño, pero sustancioso. Es decir, que Dios no nos las pone difícil. Nos la puso bien fácil. Y entonces viene la explicación. ¿Cómo alcanzar ese granito de mostaza? Y entonces el Señor dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo es un esclavo, tienes un siervo, en aquella época es que existía la esclavitud, la servidumbre, tanto en el pueblo de Israel como fuera del pueblo de Israel? ¿Quién de ustedes teniendo un siervo y le da esta enseñanza? Que ara o apacienta ganado, es decir, el siervo es el que ara la tierra del dueño, del jefe, o el dueño, sí, y apacienta ganado, es decir, que el hombre trabaja duro. Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Dice, ¿quién de ustedes tiene un siervo? ¿Ustedes han visto algún esclavista que cuando llega el siervo a la casa le dice, ven, pasa y siéntate en mi mesa, siéntate, siéntate? Dice, ¿ustedes han visto alguna vez eso? Le está diciendo a los apóstoles. Nosotros no hemos visto eso porque no vivimos esa etapa. Pero si quiere ver algo, búsquese una película de la época de esclavitud aquí en los Estados Unidos, que hay varias, y miren cómo trataban esos hombres a los siervos. Es algo bien parecido. Lógico, en Israel había un poquito más de misericordia, pero por ahí van. Habían hombres que no tenían nada de misericordia. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara, el verso 7, o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, le hace la pregunta, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, es decir, ponte ropa, prepárate y sírveme hasta que haya comido y bebido. Eso dice el jefe, el dueño. ¿No le dice esto? Y después de esto, come y bebe tú. Es decir, el hombre trabajó y todo, y el Señor le dice, ponme la comida y la bebida. Y después que el siervo le pone la comida y la bebida, y él come, aún no le ha dicho al siervo nada, y el siervo viene hambriento, estuvo trabajando duro. Fíjense cómo trata esta enseñanza. ¿Acaso da gracia el siervo? Bebe tú. ¿Acaso da gracia el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es decir, ahora el siervo dice, gracias Señor, porque hice lo que te mandé que hiciera, te hice lo que me mandaste que hiciera. Dice, el siervo no da gracia. El siervo trabaja y él no da gracia. Él no da gracia porque él es el que está haciendo la obra, el trabajo. Dice, ¿acaso el siervo le da gracia a su Señor porque él hizo lo que el Señor le mandó? ¿Están entendiendo? El siervo dice el Señor, no, el siervo no va a dar gracia. Pienso que no. Así también vosotros, aquí está la enseñanza de la fe. Así también nosotros, hermanos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, como el siervo, cuando hagamos lo que se nos ordena como siervos de Dios, cuando hayamos hecho lo mismo que aquel siervo, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid,
siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El siervo dice que él no da gracia. Y el siervo no puede hacer más de lo que su señor le manda. Por eso hasta que el señor no comió y bebió, no le dijo el señor, ahora ve, come tú y bebe tú. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor con esta historia de este siervo y este señor? ¿Cómo alcanzar la fe? Sencillo. Dios te da una encomienda, cúmplela. Eso es lo único que tienes que hacer. Lo que Dios te mandó a hacer, hazlo y ya. Él no te va a exigir más de lo que Él te manda a hacer. Porque tú no puedes hacer nada que Él no te haya mandado a hacer. Lo que tú quieras hacer, por encima de lo que Él te mande a hacer, ya no trae fe. La fe es sencilla. Haz lo que el Señor te dice que haga y ya. Si haces lo que el Señor te dice que haga, puedes decir, soy un siervo inútil. Lo que me mandaron a hacer, eso es lo que yo he hecho, porque no puedo hacer más nada. Entonces el Señor está comparando aquí la relación entre un siervo y un señor con la relación entre Dios y nosotros, la iglesia. Cada persona individual. Entonces la fe tiene que ver con lo que el Señor nos manda a hacer. Es allí donde está la verdadera fe. Cuando los discípulos le piden al Señor, Señor, aumentanos la fe, eso es lo que el Señor le enseña. Hagan lo que yo les digo que tienen que hacer y basta. Ustedes son siervos inútiles, no pueden hacer nada si yo no se lo mando. Así que aprendan a obedecer y esa es la fe. Sencilla. Ahora, difícil para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque no obedecemos a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque consideramos más la sabiduría humana que la revelación divina. Por esas cosas, nosotros caemos en la desobediencia. Y pensamos que estamos bien. Cuando estamos mal, porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que el Señor está diciendo. Por lo tanto, hay que conocer la voluntad de Dios, hay que conocer la dirección de Dios para estar correctamente en la verdadera fe. ¿La pueden ver? ¿La pueden entender? ¿Parece difícil a veces la fe? No, la fe no es difícil. La fe es sencilla. El problema está en la relación que tengamos cada uno de nosotros con el Señor. Por eso cuando los apóstoles le piden, Señor, aumentanos la fe, él lo que le dijo es, lo único que ustedes tienen que hacer es lo que yo les mando a hacer. Obedézcanme. Ahora, ¿tendremos la forma de conocer cómo obedecer a Jesús? Aquí está. Aquí está la información de cómo obedecer a Jesús. Ahora, esta Biblia que está aquí, ya hemos comentado esto, la tienen millones de personas en sus manos. Pero, tristemente, nos hemos podido dar cuenta que entre todos esos millones de personas, cada grupo tiene una revelación, supuestamente una interpretación diferente de la Biblia. Entonces tenemos un Dios loco. No, tenemos una cantidad de hombres locos. Porque la Biblia es una sola y tiene que dar una sola revelación porque Dios no tiene dos mentes. Y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios tiene una sola palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón entonces hay tantos diferentes tipos de fe en el mundo? ¿Vieron lo que dijo ahora el Papa? ¿Quién lo vio? Oye, ese hombre no ha leído 1 Corintios 6. 1 Corintios, no ha leído Hebreos 16, creo que 8 o 6. No ha leído ese hombre lo que dice la Biblia. No dice él que él es el intercesor de Dios. Entonces, ¿no usa él la Biblia? ¿Cómo es posible que ese hombre diga algo de esa naturaleza al mundo?
No, no, hay que sacar esa gaveta. Hay que sacarla. Esa gaveta no tiene cucaracha, esa gaveta tiene de todo tipo de animal asqueroso y inmundo. ¿Cómo es posible que un hombre, muy fácil, porque no tiene la revelación divina del Señor? Eso es todo. Él lo que no tiene es la revelación de la verdad. ¿Se dan cuenta? En el capítulo 14 de Juan, creo que es, el Señor le dice a los apóstoles, ustedes ahora no pueden sobrellevar las cosas que yo les he dicho, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y les recordará todo aquello de lo cual yo le hablé. Si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu de verdad te va a hacer entender tu fe y te va a llevar a la fe verdadera, porque Él es el Espíritu de verdad. Y sin el Espíritu de verdad, como le dije en un estudio que tenemos por ahí, ¿cuántas universidades bíblicas hay para teólogos? ¿Y por qué los teólogos no se ponen de acuerdo? ¿Por qué van a las universidades y salen con diferentes doctrinas? ¿Por qué hay 4 doctrinas sobre el Apocalipsis, sobre la venida de Cristo, sobre las lenguas, sobre la... Hay doctrinas que tú dices, pero ven acá, y entonces ¿cómo es la cosa? Si esta gente van a estudiar a una universidad cristiana y salen con diferentes conceptos, porque Dios dijo, Padre, te doy gracias, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Ustedes han leído alguna vez eso? Y las revelaste a los niños. Padre, porque a ti te agradó. Porque no es por sabiduría ni conocimiento, es por revelación. Y Dios le da la revelación ¿a quiénes? A aquellos que son de humilde corazón. No a los que dicen que yo sé, yo voy, yo cojo la Biblia, yo cojo el libro y a mí me dicen. No, la revelación nuestro Señor nos la enseña, y en Jeremías lo enseñó lindo. Si estuvieran en mis secretos, ellos entenderían, Jeremías. Pero todos esos profetas son profetas de su corazón. No han hablado de mí porque yo no he hablado con ellos, porque ellos no han venido a mí. Entonces, estudiamos la Biblia y encontramos aquí, allí, mira lo que dice. No, no, no es así. Esta Biblia tiene que ser revelada. Cuando el Espíritu Santo vino a los apóstoles, le enseñó la verdad. ¿Se acuerdan que Pedro estaba siendo confundido? Jesús nos dijo aquí, ¿vendrán tropiezos? ¿Y qué le pasó a Pedro cuando fue a los Gálatas? Enseñando judaísmo. Y hoy el judaísmo está tremendo. Está creciendo terriblemente. Está pasando lo mismo que el primer siglo. Y Pablo tuvo que decirle, hipócrita hermano Pedro, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Cuando fuiste enseñado por Jesús. Y Pedro tuvo que rectificar. Gracias a Dios que había un Pablo allí que tuvo el valor de hacer lo que dice. Cuando tú veas a tu hermano pecar, llámale la atención. Y Pedro estaba pecando. Estaba judaizando a los hermanos de Gálatas. Hay gente leen eso y no tienen revelación de esas cosas. Tan sencilla. Pero es la revelación lo que nos abre la palabra, lo que nos hace entender. Entonces, estamos viendo que la fe es sencilla. ¿En qué está basada la fe? Escúchame y obedéceme. Sé un siervo inútil. Yo no quiero que tú te la imagines, que tú hagas nada del otro mundo. Tú tienes que estar, solamente haz lo que te digo. Vete al campo, árame allí, apacéntame estas ovejas, ven para acá, ponme la comida, ponme la bebida. Cuando yo termine, entonces tú comes y bebes. Esa es tu obligación. En otras palabras, haz lo que yo te mando a hacer y date tranquilo. Que con eso basta para ganarte el cielo. Porque yo te mando a que creas en mi Hijo, a que lo obedezca, a que escuche, a que me busques. Pero si no hago eso, nunca voy a tener fe. No voy a tener fe, hermano. ¿Me están entendiendo? Es aquí donde está el problema de la fe. Hay muchos que leen la Biblia. Yo le insto a que lea la Biblia, pero yo le pido por favor que mejor la obedezca. No se lea 5 capítulos.
Léase un versículo y obedézcalo. Léase un capítulo y no se lo aprenda, sino practíquelo. No coja un versículo como la gente que se saben los versículos y los repiten. Le pongo el caso, hermano, de este robo que el hermano y yo estábamos haciendo. Es un robo, quedando con un dinero que no nos pertenece. Que si no es por el Espíritu Santo, hermano, yo me quedo con esa plata. Yo se lo aseguro que me quedo. Bueno, en este caso, yo le di la plata al hermano para que se quedara con ella. Pero yo soy responsable, porque era a mí, le dije, quédese con ella. Yo soy de aquellos que le amarré la pata a la vaca y el otro la mató. Tenemos la misma culpa. Aprendan lo que estoy diciendo, reciban esta revelación del Señor. Aquí es donde está la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mediante la fe somos santificados, mediante la fe somos protegidos por el poder de Dios. Nuestra fe. Y tenemos que saber lo que Dios dice para entonces vivir en la fe. Si no sabes lo que Dios dice, no puedes vivir la fe de Dios. En Juan capítulo 2, verso 6, creo que Jesús dice, y los que dicen que son de Él, deben de andar como Él anduvo. ¿Cómo vas a andar como Él anduvo si no sabes cómo Él anduvo? ¿Cómo vas a llegar a andar como Él? Tienes que conocer lo que dice Él aquí, cómo Él anduvo, porque si algo Dios quiere, que seamos imagen de Jesús. Y yo no puedo ser imagen de Jesús si no sé cómo fue Jesús. Yo tengo que tratar por todos los medios de conocer a Jesús lo más que pueda. Esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien enviaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Y para qué yo quiero conocer a Dios? Para ser como Él. Para ser como Él. ¿Cuál fue el problema cuando el hombre pecó en Génesis? ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando vio que el hombre pecó? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Se acuerdan qué dijo Dios? ¿Qué dijo? Ahí está, ese verso, capítulo 2, capítulo 3, en el 3, dijo el Señor, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Oigan esto, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Cuál era el deseo del hombre? ¿Qué es lo que le dijo Satanás al hombre y a la mujer? Dios sabe que cuando tú te comas ese fruto, vas a ser como Dios. Eso fue lo que le tiró. Eso fue lo que le tiró Satanás. Vas a ser como Dios. Y no era una mentira. Le estaba diciendo una verdad. Dios la reafirmó más adelante. Ahí mismo. En el capítulo 26, creo que versículo... No, fue en el capítulo 2. Yo lo tengo aquí anotado. Pero bueno. Vas a ser como Dios. Entonces, desde el principio el hombre quiere ser como Dios. Pero el problema de nosotros es que queremos ser como Dios, pero a nuestra manera. Ahí es donde está el peligro. Dios dijo, no coma del fruto. Satanás dijo, come para que sea como Dios. Y el hombre quiso ser como Dios. Entonces, miren la fe. Ahora, nosotros seguimos con ese sentir. Queremos ser como Dios. Pero la verdadera forma de ser como Dios es que tenemos que ser a la imagen de Jesús. No a la imagen mía, ni tuya. Es a la imagen de Cristo. Y es aquí donde yo y tú tenemos que trabajar. Esta es la verdadera fe. Haz lo que yo te digo que hagas, como Jesús dijo, yo solamente hago lo que el Padre me manda. Yo no hago más que eso. Yo solamente obedezco a lo que el Padre me muestra. Entonces tenemos que aprender. Hermano, la iglesia tiene que entender, aprender, que tiene que ser dirigida, no por Sergio Betancourt, esta iglesia. Tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. Tienes que permitirle a Dios entrar en tu vida y enseñarte lo que de verdad Él quiere que tú seas. Él es el único que te puede enseñar la verdad. ¿Y dónde la vas a encontrar? En la búsqueda de la oración con Él, en la comunión, en la petición, en la humillación. El que no se humilla jamás será exaltado. El que no se humilla, nunca Dios lo va a usar. Nunca va a llegar al cielo.
el que no dice, Señor, muéstrame qué tengo bien y qué tengo mal, no vas a alcanzar la fe verdadera. Ayer conversaba con unas personas y me hablaban, una muchacha me estaba hablando y me dice, hay una señora que yo conozco, que ella es masajista. Y ella predica, ella habla de Jesús. Dice, ella siempre está hablando y predicando. Pero ¿qué hace esa mujer? Dice, ella da masaje a las mujeres, la desnuda, coge un corazón, se lo pone en sus partes y muestra en las redes sociales todo el cuerpo de la mujer para hacer su propaganda. Dice, yo le he hablado y yo me admiro. Dice, ¿cómo es posible, me dice esta muchacha, que una cristiana haga eso con el cuerpo de esas muchachas? Está mostrando pecado. Pero fíjense, es cristiana. Y ella dice, ¿cómo es posible que esta persona haga esto? Digo, yo nada más le dije una sola palabra. ¿Cuál usted cree que fue? No tiene revelación. No tiene revelación de Dios. Ella sigue el mundo. Ella no sabe, no conoce a Dios. Ella habla de la Biblia. Cualquiera habla. Pero una cosa es hablar y otra cosa es vivir la palabra de Dios. ¿Qué habla el Señor sobre el cuerpo de nosotros? De la mujer. Que dice, cuídalo. Tiene que ser honroso. Tiene que ser protegido. El cuerpo de la mujer tiene que ser protegido. Entonces esta muchacha le tira foto ahí, lo sube en Instagram, no sé, en Facebook, y muestra toda una mujer desnuda ahí, solo con un corazoncito ahí puesto en sus partes, y ya con eso la cubrió. No conocen a Dios. ¿Saben por qué no conocen a Dios? Porque no vas al secreto de Dios. No vas al secreto de Dios y Dios no te va a redarguir tu corazón y tu espíritu si tú no vas a su secreto. Vas a ser igual que el Papa. Un religioso más, que tiene una vestimenta y que habla todo lo que le da la gana por su boca, pero él no habla de parte de Dios, él no conoce a Dios, él no sabe lo que es santidad, él no sabe lo que es respeto, él no conoce nada de eso. Y entonces me dice, cuando le digo, fíjense, porque miren lo que es religioso, cuando le digo esto a esta persona, lo primero que me dice, pero ese es mi trabajo, toda la gente lo hace. ¿Usted ve con qué se comparó? Con la gente. Pregúntale, oye, ¿Jesús haría eso? Eso es lo que tú tienes que averiguar. ¿Jesús haría eso? ¿Ese sería el trabajo que Jesús tomaría? Ah, no, pero ese es mi trabajo. Entonces yo le dije a ella, sí, le podía haber dicho, soy narcotraficante, vengo a Cristo y sigo siendo un narcotraficante porque no hay problema, es mi trabajo. ¿Qué diferencia hay? Ah, porque uno es condenado por la justicia, el otro no es condenado por la justicia, pero los dos son condenados por Dios, que es lo que hay que mirar. Entonces, y dice, esa mujer siempre está hablando de Dios, esa mujer le predica a todo el mundo, pero el testimonio que tiene, por eso Jesús dijo, en aquel día, Mateo 7, 21, 22. Me dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre. Y el Señor, apartado de mí, hacedores de maldad. Es decir, hombre sin ley, no me obedeciste a lo que mandé. Entonces creemos que estamos bien porque conocemos la palabra, esta palabra, pero no la vivimos porque no tenemos la revelación. Y sin revelación no hay manera de vivir esta palabra, hermano. Tiene que ser transformado el corazón. Y yo estoy el ejemplo con ese dinero. Si Dios no me habla a mí, nos quedamos con el dinero. ¿Quién es el único que me pudo hacer eso? El Señor. Porque yo oí la voz de esa mujer que me dijo, oye, ella dice que no, que ya eso ya está cerrado y que no hay problema. Pero Dios dice, sí hay problema. Dios es el que es santo, santo, santo. Él es santo, santo, santo. Y esa santidad sin revelación no es entendida por la gente. Yo voy a seguir hablando un poquito sobre esto porque no voy a entrar en
en las actitudes de la fe. La vamos a hablar la semana que viene. Las actitudes de la fe. Las actitudes de nosotros en nuestra fe. Yo esto lo he comentado con muchas personas y se lo digo a la iglesia. Hay personas cristianas, pastores, que yo le he dicho, yo no entiendo cómo tú te pones una truza, te vas a una playa, te presentas desnuda. No, yo no estoy desnuda. Bueno, investiga primeramente qué significa en la palabra desnudez. Averigua. Y te presenta allí y tú aquí no te pones en truza delante de la gente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en la playa tú? Ah, no, porque la playa fue hecha para ponerse truza. Que la playa fue, oigan lo que me han dicho, la playa fue hecha para ponerse truza. ¿De dónde sacaron eso? Así me lo han dicho. No, porque en la playa sí, la truza es para la playa. Que la truza es para la playa. Y la playa es para la truza. Bueno, yo no sé de dónde sacan eso. Me lo han de pastores. Yo no estoy hablando de gente, no, pastores. Y yo he dicho, ¿y tú no te das cuenta de lo que dice la palabra sobre tu cuerpo? Se lo he dicho a hombres y a mujeres. ¿Tú no te das cuenta de lo que dice el Señor sobre tu cuerpo? ¿Tú querías decir algo? Ah, sí. Ajá. En la playa sí. Están enseñando el cuerpo. Entonces, igual que a pastores digo, mira, yo soy hombre. A no ser que yo sea extraterrestre, no sé, o tú seas extraterrestre. Yo se lo he dicho a pastores. Yo no creo que yo puedo ir a la playa y ver pasar una mujer en bikini, en tanguita, en truza por ahí. ¿Cuánto es la medida? 40, 60, 40. Yo estoy seguro que yo no voy a ver una muchacha 40, 60, 40 que me pase por el lado, aunque mi esposa esté ahí, y yo estoy mirando pajaritos. Mentira. El hombre se le va a ir el ojo detrás de esa mujer. Y voy a tener que fajarme con mi ojo para que no la mire. Pues yo soy hombre. Y el hombre que me diga a mí que él no mira, yo le digo, perdóname, para mí, tú no eres de este mundo. Porque todos los hombres, hasta ahora, con lo que yo he conversado en mi vida, en los 65 años que tengo, y he conversado con hombres, todos me dicen, esto es un problema que tenemos. Y he hablado con hermanos sinceros y me dice, tengo que pelear contra esto. Porque yo soy hombre. Y aunque no la desee, no la voy a desear, no quiero acostarme con ella, pero la voy a mirar. La voy a mirar y posiblemente voy a darle 2 miradas. Ya, y voy a tener que pelear con el ojo. Y si me pasa la primera, tal vez la primera me la aguante, pero cuando me pasen 7, voy a tener que tener dolor de cabeza. Voy a tener dolor de cabeza y voy a estar irrespetando a mi esposa. Y yo le he dicho a pastores, pero ¿cómo? No, yo voy a la playa y... Tú eres un descarado lo que tú eres. Tú me perdonas, pero si tú eres hombre, tú eres un descarado. Porque tú no tienes... Y yo quiero yo quisiera estar dentro de él para decirle, descarado, mira lo que estás mirando. Tú sabes, como eso cuando está el diablito y el angelito. Que uno pudiera decir, ¿qué clase de descarado eres? Porque uno no está... él mira y la mujer igual. Yo soy hombre. ¿Qué mujer no se pone hermosa? O ya en Cristo espero que hayamos cambiado bastante. ¿Qué mujer no se pone hermosa y sale a la calle contoneando sus tacones y para que la miren? ¿Habrá alguna mujer que no haya hecho eso en su vida? Yo quiero, es de la luna. Extraterrestre. Hoy yo considero que nosotros, nuestras hermanas, se vistan para cubrir su cuerpo, para andar por la calle normalmente, y que no se están poniendo eso para que la vean como una... Yo a veces, ustedes saben que mi esposa era muy pipiritera, como se puede decir, ¿no?
Ella siempre estaba peinadita, arregladita, y si iba a salir a la calle tenía que estar con su belleza. Y yo decía, ven acá, ¿tú te estás vistiendo para ellos o para mí? Yo se lo decía jugando con ella. Y ella me decía, yo me he visto para mí. Digo, está bien, pero cuando tú te vistes para ti, otro te mira. Yo le decía así, porque tú te pones muy bonita y otro te mira. En serio, estate tranquilo. Pero yo sé que mi esposa, ella me amaba y me respetaba. Y se ponía bonita porque a ella le gustaba ponerse bonita. Y a nosotros todos nos gusta ponernos bonitas. Pero las mujeres normalmente se ponen bonitas para que la miren. Ahora, ya nosotros ya estamos viejos. Pero en la juventud es donde nos suceden muchas veces esas cosas. Y aún nos quedan hasta los viejos. La belleza se va. El alma se queda. No, también se va. Bueno, yo voy a terminar aquí. La semana que viene, para no adelantar, ya son las 5:30. La semana que viene vamos a ver las actitudes humanas en manifestación de su fe. Eso es súper importante. Las manifestaciones humanas en la actitud de la actitud en las manifestaciones humanas en su fe. Eso es súper importante. Vamos a ver cómo actuaban las personas las cuales Jesús elogió. Elogió. Oigan bien, ¿qué fe tienes? ¿Cuán grande es tu fe? Vamos a mirar esas partes.